Desde Hartford, Connecticut, le traemos el programa La Hora de Fe con la reverenda Julie Ramírez y la participación de la iglesia Templo Fe. Bienvenidos a La Hora de Fe. La Biblia dice: por lo tanto os digo que cualquier cosa que pidiereis en oración, creyendo que la recibiréis, os vendrá. Pero pedid con fe, no dudando. Y ahora le traemos La Hora de Fe. Bienvenido a su programa La Hora de Fe. Les saludamos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria por toda la eternidad, por esta nueva y bella oportunidad de venir ante usted con la palabra del Señor. Hoy yo quiero hablar sobre el tema consumado es. Y quiero que abran sus Biblias conmigo en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y el verso 50 en adelante. Gloria al Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria al Señor. El velo que se rasgó, se abrió de arriba hasta abajo, era esplendidosamente labrado, que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y ustedes saben lo que eso es, el lugar santo donde los sacerdotes podían entrar diariamente. Pero el lugar santísimo era otro salón donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Este terremoto que leímos ahora en este versículo fue local, teniendo por objeto de hendir las rocas y abrir los sepulcros. Los que resucitaron se creen que eran creyentes del Antiguo Testamento. Y se cree también que el centurión, que es el superintendente militar de la ejecución, también había declarado sobre ese terremoto. Ese mismo terremoto que hendió las rocas, abrió los sepulcros y salieron los muertos. ¿Quién eran estos muertos? Algunos creen que eran los patriarcas antiguos. Otros creen que eran los santos del tiempo de Jesús y que vieron a Jesús en la carne, pero que habían ya muerto. Pero que murieron antes que él murió, como José, el padrastro de Jesucristo, Zacarías, Simeón, Juan el Bautista y muchos otros. Otros creen que eran los mártires del Viejo Testamento. En 3 de los 4 evangelios se menciona el velo del templo que se rasgó por la mitad. Este velo, como dije ahorita, separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para presentarse delante del Señor. En la orilla de su toga había campanitas cosidas. Y al moverse las campanitas sonaban, y si no sonaban, se sabía que Dios había matado este sacerdote. Lo mató primeramente porque había pecado en él, o había cometido una desobediencia.
Y como él murió dentro del lugar santísimo, nadie podía entrar ahí. Y para sacarlo usaban un bastón, un cane. Y con él lo alaban para afuera, porque como dije ahorita, nadie podía entrar en ese lugar santo. Y quien se atreviera, inmediatamente Dios la mataba. Este velo, amados hermanos, era de 8 pies de alto y de 2 pies de ancho, 24 pulgadas. Juan dice en capítulo 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otra palabra, podemos decir en inglés, en español consumado es, pero en inglés, it is finished. Gloria al Señor. Todo lo que podía haber hecho nuestro Señor Jesucristo, lo hizo en la cruz del Calvario. Su vida empezó en el vientre de su madre María. Lucas 1:26 dice: al 6º mes después de Elizabeth haber concebido, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad en Galilea llamada Nazaret, y a una virgen comprometida con un varón que se llamaba José. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Gloria al Señor. Herodes oyó que había nacido el Mesías, el Salvador de los judíos, e hizo todo posible para matarlo. Después de esto, lo vemos a la edad de 12 años en el templo haciéndole preguntas a los maestros. Lucas 2:46 dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y haciéndoles preguntas. No lo vemos más hasta su bautismo en agua por Juan cuando tenía 30 años y al empezar su ministerio. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años, una edad linda para uno empezar a predicar la palabra del Señor. Ahí estaba ministrándole al pueblo. Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó para leer la palabra del Señor. Así pues, cuando nosotros nos levantamos a leer la palabra del Señor, es costumbre antigua, porque le damos reverencia a la palabra del Señor. La Biblia dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro y se sentó. Su ministerio, amados hermanos, como tanto usted como yo sabemos, que duró solamente 3 años y medio. Pero ¿qué 3 años y medio? 3 años de poder, de unción en predicar la palabra del Señor. 3 años de unción para poder sanar a aquellos enfermos y aún a resucitar los muertos. Y por fin, como usted sabe, lo arrestaron y lo crucificaron.